Gente, con ustedes una vez más, JD Production Record, abriendo la caja Pandora. Quiero pedir disculpas de antemano porque lo que están a punto de escuchar sé que ofenderá a algunos, pero no es mi intención ofender a nadie, es simplemente la verdad. Y sé que la verdad no a todos les gusta. So listen up, yo. Here we go. Abran paso que llegó el novato diciendo la verdad aunque incomode a algunos de mis hermanos. Disculpen, pero es que ya estoy harto, por eso vengo como mi maestro dando latigazo. No tengo pelos en la lengua para decirles la verdad. Si lo que yo les digo no les gusta es sencillo, cambien de canal. Y si lo que buscan es un evangelio light, aquí conmigo tú no lo vas a encontrar. La leche para los novatos, los que apenas vienen comenzando en esta carrera. Pero tú que tienes más de 20 años yendo a la iglesia, quieres seguir tomando leche pegado como que si fueras una ternera. Y la que espera, cuando cambiaras de dieta, a este punto de la historia tú tendrías que ya ser todo un maestro, como lo dijo el apóstol Pablo en el libro de los Hebreos. Pero es que veo, podemos todos tener una conducta como la tenían en aquellos tiempos los dichos fariseos. Hasta perdí la cuenta de cuántas veces me han mandado al infierno solo por no estar de acuerdo con lo que yo me predique, porque sacan todo fuera de contexto, reinterpretando lo que ya fue dicho por los profetas y el maestro. Estos fariseos modernos están otra vez creando nuevos mandamientos y como siempre abusando del poder. Ya han removido de la Biblia un par de textos y un concilio por aquí, un concilio por allá. Quito un par de libros y dejo los que me gusten más. Y un concilio por aquí y un concilio por allá. Así creo una doctrina que a mí me convenga más. Y un concilio por aquí, un concilio por allá. Quito un par de libros y dejo los que me gusten más. Y un concilio por aquí y un concilio por allá. Así creo una doctrina que a mí me convenga más. Y esto fue lo que hicieron con su abuso de poder. Quitaron un par de libros y enseñaron que nadie los podía leer. Apócrifos y purios, así les llamaron. Libros que no han sido por Dios inspirados. Esta fue la excusa que estos fariseos a la gente les contaron. Hoy en día, al igual que en los tiempos de Jesucristo, el mensaje de salvación está adulterado. Nada ha cambiado y es que todo sigue igual. La gente allá afuera sigue rechazando la verdad. Rinden culto a los baales y no les importa nada. Hay quienes asisten a la iglesia pero solo por aparentar. Llevar una doble vida hoy en día es normal. Hay pastores que no les importa las ovejas, solo quieren hacerse ricos predicando el evangelio en la prosperidad. La ley no aplica para ellos pero les gusta el diezmo mencionar. Han sacado enseñanzas que en la Biblia no están. Y un concilio por aquí, un concilio por allá. Quito un par de libros y dejo los que me gusten más. Y un concilio por aquí y un concilio por allá. Así creo una doctrina que a mí me convenga más. Y un concilio por aquí y un concilio por allá. Quito un par de libros y dejo los que me gusten más. Y un concilio por aquí y un concilio por allá. Así creo una doctrina que a mí me convenga más. Rápido yo me fastidio cuando platico con seres que leen el libro pero no aceptan lo que está escrito. Me juro cuando yo repito sus mates se creen, no saben todos los más sabios de este siglo. Rabinos, pastores también eruditos, no sean soberbios, bájenle dos. Acepten que somos iguales que ustedes también, pueden estar confundidos. No tengan vergüenza al corregir algo que ustedes hayan dicho. Tengan valor, sean honestos y cuando cometa un error, cabeza en alto. Díganle al público me equivoqué pero inmediatamente lo corrijo. Y aunque pierdas 1000 ovejas por el nuevo mensaje que has dicho, hoy te digo vale más 100 ovejas que amen la verdad que 1.000.000 de ellas que prefieran un mensaje diluido. Y un concilio por aquí, un concilio por allá. Quito un par de libros y dejo los que me gusten más. Y un concilio por aquí, un concilio por allá. Así creo una doctrina que a mí me convenga más. Y un concilio por aquí, un concilio por allá. Quito un par de libros y dejo los que me gusten más. Y un concilio por aquí, un concilio por allá. Así creo una doctrina que a mí me convenga más. Y este mensaje no va para todos. Así que los que no se identifiquen, quédense tranquilos. Y los que estén actuando de esta manera, pues bájenle dos. Porque ustedes no son los dueños de la Grey. Dejen de estar condenando a todos aquellos que no acepten sus doctrinas. Y este fue Josué el Sobreviviente, JD Production Record, cambiando el mundo para el mundo. Peace.
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bendiciones, buenas noches. Una vez más con ustedes, Josué, sobreviviente de Analiza y Reflexiona. Bienvenidos a mi canal Generación R en busca de la verdad, en donde nos tratamos de responder aquella pregunta que dice, ¿existe Dios? Y si existe Dios, ¿cuál es la voluntad del Creador para nuestra vida? Okay, sé que es algo tarde, son las 10:30 de la noche, aquí donde vivo yo. Normalmente suelo grabar temprano, pero tuve un día bastante ocupado y pues no pude grabar temprano. Pero no quería irme a dormir sin antes hacer este video porque son 4 partes las que estaremos realizando y quiero hacer esta segunda parte para que posiblemente mañana desarrollemos lo que es la tercera parte y si Dios lo permite el viernes la cuarta y última parte. Nuevamente, para los que no saben de lo que estamos hablando, estamos haciendo un video reacción acerca de una conversación que tuve con el padrino Alpizar, José Carlos Alpizar de Teología Paulina. Esta sería la parte número 2. Fue un live que él tuvo la semana pasada. Tuvimos una conversación amena de 21 minutos. Fue bastante, pues, no sé si fue productiva, ¿verdad? Pero estuvo divertido. Luego de esa conversación que tuvimos con él, él hizo un video reacción acerca de la conversación que tuvimos, explicando según él, el por qué yo estoy equivocado. ¿Ok? La razón por la que yo estoy realizando esto es porque me parece bastante productivo como para poder analizar um, lo que él dice, sus argumentos, ya que es algo que comúnmente las iglesias enseñan actualmente. ¿Verdad? Y muchas cosas sacadas mucho fuera de contexto, ¿verdad? Y casi la mayoría de las denominaciones de iglesia enseñan lo mismo, ¿verdad? Entonces, me pareció bastante productivo poder analizar esta conversación que él y yo tuvimos a la luz de la escritura en su debido contexto. Quizás no vayan a estar de acuerdo conmigo, ¿verdad? Pero ustedes serán los jueces y ya ustedes van a tomar la decisión a quién creerle, si a él o a mí. Aquí no estoy para convencer a nadie, pero simplemente me gusta compartir la palabra de Dios cada vez que tengo tiempo. Esto es un pasatiempo para mí, no vivo de esto, pero sé que hay muchas almas allá afuera que aman la verdad, ¿verdad? Y quiero dar mi poco aporte, mi granito de arena. Ok, bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Si quieres ver la primera parte, está en mi canal. Es lo mismo reportando al padrino Alpizar de Teología Paulina, parte número 1. No vamos a repetir todo lo que ya repetimos. Así que, sin más preámbulo, comencemos. Quiero recalcar que no atacamos a la persona, atacamos la doctrina. ¿Ok? Como dije en el video pasado, no estamos aquí para agarrarnos a cachetadas los unos con los otros, estamos aquí para aprender. ¿Ok? Bueno, comencemos. El objetivo de este tema es responder estas preguntas. ¿Sigue vigente la ley de Moisés? ¿Es la ley de Moisés la misma que la ley de Cristo? ¿Es maldita la persona que desea guardar la ley? ¿Cuál ley guardaremos en el milenio, en el futuro? También aprenderemos lo siguiente. ¿De quién es la ley? La duración de la ley, los practicantes de la ley, las promesas de la ley, la descripción de la ley, el futuro de la ley y el contexto de la ley. Apenas estuvimos hablando acerca de quién es la ley en el primer video, pero no lo pudimos realizar a su totalidad, ¿verdad? Porque tuve que hacer unas cosas. Voy a poner simplemente la parte final de donde me quedé y de ahí comienzo con nuevos comentarios. ¿Ok? Este fue el video de nuestro padrino. Lo vamos a adelantar, permítame. Voy a adelantarlo por acá. Vamos a ponerlo aquí. De la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y contesta Pablo en el versículo 10, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, porque está escrito, maldito todo el que no permanece en todas las cosas que han sido escritas en este libro de la ley para hacerlas. Y aquí Pablo está citando Deuteronomio capítulo 27, versículo 26. Sí. Cualquiera que quiera caminar en la ley de Moisés
al quebrantar uno de los mandamientos, se atrae maldición porque está escrito, maldito todo aquel que no persevere en las obras de esta ley, Deuteronomio 27:26, y eso es lo que Pablo nos aclara, ese es el tropiezo de querer vivir bajo la ley de Moisés. Pero, pastor, ¿no cree usted que es maldito cuando se quebranta la ley de Moisés? Cuando la persona no quebranta la ley de Moisés, ¿es maldito? Exactamente. ¿Y quién puede cumplir la ley de Moisés? Es maldito, es maldito. Ay, se acaba de pegar un balazo en la pierna, porque entonces él acaba de decir, bueno, sí, es maldito el que la quebranta, pero cualquiera que lo escucha a él nunca ha quebrado, pero ni un plato. ¿Y qué dice la Biblia? No hay un solo hombre en esta tierra que solo practique el bien y que nunca peque. Entonces, realmente se metió un balazo en el pie. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Noten que él va a apelar al sacerdocio, que el sacerdocio sirve para perdonar pecados, y él va a decir que cuando se quebranta la ley, no necesariamente, o sea, él va a decir que cuando se quebranta la ley no trae muerte. Y entonces yo inmediatamente lo voy a confrontar con un mandamiento que es el del Shabbat, que cualquiera que quebrante el Shabbat muere irreversiblemente. Mire, alguien quebranta el Shabbat y no hay que llevarlo donde los sacerdotes a ofrecer sacrificios, no, tiene que morir irreversiblemente. O, por ejemplo, en la ley de Moisés usted encuentra un par de homosexuales teniendo relaciones sexuales y no había nada que ofrecer, tenían que morir irreversiblemente. O si un hijo maldecía a su padre y a su madre, no había que ir a ofrecer ningún sacrificio, tenía que morir irreversiblemente. Entonces, yo le voy a dar un solo ejemplo y después él va a tener que cambiar el argumento y va a decir, bueno, hay algunos mandamientos que no son de muerte, pero primero él dice que no trae muerte y después, al verse confrontado, tiene que cambiar el argumento y decir, bueno, hay algunos que sí. Entonces, esa es la tercera vez en la que otra vez él está contra las cuerdas. Vean. Entonces, pero acuérdese que también tenemos el sacerdocio, pastor. No, pero espérate. Por eso se nos dio sacerdote, porque si se quebrantaba uno de los mandamientos, espérame, si se quebrantaba uno de los mandamientos, no era como que un rayo les caía desde el cielo o los exterminaba o ya estaban fritos, no, era de que si violaban la ley, tenían a un mediador, que en ese tiempo eran los sacerdotes levitas, iban y ofrecían un sacrificio por el perdón de sus pecados, y si el sacrificio se presentaba de forma correcta, ellos obtenían perdón. ¿Qué dice la Biblia en Éxodo capítulo 35 del que no guarde Shabbat? ¿Cuántas veces en la escritura no pudieron guardar el Shabbat porque estaban en dispersión? Ahora resulta que el de raíces hebreas no sabe lo que la ley dice sobre qué pasa si guardo el Shabbat. O que quizás sí lo sabe, pero quería salirse por la tangente porque ya vio que está contra las cuerdas. Pregunta. Hubo una Éxodo 35 del que no guarde Shabbat. ¿Cuál es la sentencia de no guardar Shabbat? This game, you're not ready. En el contexto de que estaban ustedes, se refiere cuando la persona fue a recoger leña y lo mataron. Es que honestamente no me lo sé de memoria. Sí, dice la Biblia que guardaréis el Shabbat, y aquel hombre que no guarde Shabbat, ¿qué dice la Biblia? Que no guarde Shabbat será. ¿Que será muerto? Listo. Entonces lo que estás diciendo no es verdad, porque por un lado me estás diciendo que puedo quebrantar la ley, pero que no necesariamente me va a traer muerte, pero otra cosa dijo Moisés. Pero hay perdón por los pecados. Porque incluso para el adulterio, hay ciertos pecados que no son de muerte. Bueno, ahí está, hay ciertos pecados que no son de muerte. Ven, ya cambió el argumento. Y yo se lo voy a decir, ahora estás cambiando el argumento. Ven, eso es cuando definitivamente cuando una persona el argumento se le cayó, lo tiene que modificar o cambiar. Y eso es lo que él está haciendo. Entonces ya vamos cambiando los argumentos. ¿Me entiendes? Exacto. Entonces a lo que voy es eso, de que cuando generalizamos, de que el que quebrante uno de los mandamientos de la ley está maldito, es como que está muerto, que ya no tiene solución, como que lo generalizamos mucho, pero realmente tenemos que desarrollarlo más en decir, que hay ciertos mandamientos que sí son de muerte y otros mandamientos que no son de muerte. Vieron, ya él cambió el argumento. Hay perdón por los pecados, que me imagino que es igual como en la ley de Cristo en la actualidad. Si usted peca hoy en día, o cualquier persona peca hoy en día, no es que ya quebrantó toda la ley de Cristo y ya no tiene solución. Usted se arrepiente, pide perdón por sus pecados, y Jesús, que es el sumo sacerdote que media entre Dios y los hombres, él acepta su oración y da perdón por los pecados. Sí, ahí está, ahí eso que acaba de decir él deja claro que él no entiende. Ok. Bueno, vamos a comenzar desde la rinconada número 3 que me pegaron en esa conversación. La rinconada. Él siempre está diciendo de que tengo que cambiar mi argumento porque como que si dije algo que estuvo mal y ahora pues entonces tengo que redireccionarme. Pero como dije en el video pasado, a veces cuando tú estás hablando con una persona y la persona no te entendió tu argumento o él quiere refutar esa parte del argumento dándote algún texto bíblico, así como lo quiso hacer él con el Shabbat, ¿verdad? ¿Qué pasa con aquel que quebrante el Shabbat? Entonces yo apelo al sacerdocio y le trato de decir a él, pero ¿cuántas veces no quebrantaron la ley cuando estaban en dispersión? Entonces, pero ese no es el punto del día de hoy, eso lo vamos a dejar para la parte número 3, la parte número 3, la que vamos a realizar mañana, si Dios lo permite. Entonces, pero en ocasiones cuando tienes una conversación, un debate con una persona y discute las escrituras,
una oración, en una tan sola oración pueden surgir 5 a 10 diferentes temas en las escrituras que se tienen que conectar. ¿Ok? Obviamente estás en una videollamada, no puedes explicar cada uno de esos argumentos porque te están interrumpiendo, tú estás interrumpiendo, no te van a dejar desarrollar todos tus puntos. Entonces tienes que pensar rápidamente como que, ¿qué digo? ¿Con qué lo refuto? ¿Cómo le respondo esto de una manera en que él no tenga escapatoria? Entonces no se logra explicar, no se logra expresar bien uno. ¿Ok? Te voy a dar un ejemplo de lo que te estoy hablando en cuanto a esto. Y de aquí vamos a arrancar. Vamos a ver aquí. Normalmente comienzo con esto, pero solo por hoy vamos a pasar esto, ¿ok? Si repites una mentira, es más fácil engañar a alguien. Vamos a comenzar ya de lleno. Permítame. Espérame. Vamos a adelantar esto. Vamos a adelantar esto. Esto. ¿Dónde está? ¿Dónde me quedé? Ok, aquí está. Ok. Porque él dice, él lee un pasaje de las escrituras de Gálatas 3, 7, 9, ¿verdad? Entonces, él me cita este versículo. Y este versículo de Gálatas 3, capítulo 3, versículos 7 al 9, dice lo siguiente. Por lo tanto, sepan que los que se basan en la fe, a ver, te lo voy a poner aquí para que lo vayas leyendo tú. Por lo tanto, sepan que los que se basan en la fe son hijos de Abraham. Y las escrituras, habiendo previsto que por la fe Dios había de justificar a los gentiles, anunció de antemano el evangelio a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Desde luego, los que se basan en la fe son benditos juntos con Abraham, el hombre de fe. Entonces, aquí es donde yo comienzo a desarrollar esto, porque es fácil solo citar un texto, ¿ok? Y querer decir, Abraham fue justificado por la fe. Ya ves, no vivimos por las obras no importan. Obviamente, nuestro amado padrino, Alpizar, él no es una persona que cree que estamos sin ley. La única diferencia es de que nuestro padrino Alpizar cree que nosotros estamos bajo la ley de Cristo, lo cual es bíblico, pero la diferencia es de que él considera que la ley de Cristo es totalmente distinta a la ley de Moisés, lo cual ya hemos hablado anteriormente de que ni la ley de Cristo ni la ley de Moisés se la inventó Cristo y se la inventó Moisés. Esa ley fue dada por el Creador, por Yahweh, Jehová. ¿Ok? Entonces, este pasaje bíblico que agarran es porque el creyente Abraham, según los que enseñan en la iglesia, es de que en los tiempos de Abraham no existía la ley. ¿Ok? Entonces, dando a entender que Abraham fue justificado por solo creer, por solo tener fe. Pero vamos a desarrollar esto de esta manera. Si bien es cierto, Abraham fue justificado por fe, pero notemos lo que dijo Jesús en Juan capítulo 8, versículos 39. Jesús dijo, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, puesto que son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. Nota, hagan las obras de Abraham. Pero veamos el contexto de esto. ¿Okay? ¿Qué estaba pasando aquí con Jesús y estos escribas y estos fariseos? ¿Por qué Jesús les dice esto? Porque sucede esta conversación. Por tanto, Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Juan capítulo 8, versículos 31 a 32. Entonces, ¿será que dijo, si ustedes permanecen solo en lo que Pablo dijo? O cosa que ustedes no entienden, escribo yo acá, cosa que ustedes no entienden porque tuercen lo que Pablo dijo. Entonces Jesús en ningún momento les está diciendo a ellos, permanezcan en las cosas que Pablo está diciendo a ustedes. Porque algo muy común del padrino Alpizar es de que siempre cita, pero Pablo esto, pero Pablo lo otro, pero Pablo aquí, pero Pablo allá. ¿Ok? Entonces, Jesús está teniendo esta conversación con estos escribas y fariseos y les dice, bueno, permanezcan en mi palabra, le está diciendo al pueblo.
si verdaderamente son mis discípulos. Mira, si yo te preguntara a ti, ¿eres tú discípulo de Jesucristo? Obviamente me contestarían que sí. Si yo le preguntara a cualquier pastor, a cualquier teólogo, a cualquier escatólogo, a cualquier persona que va a la iglesia, ¿ok? ¿Eres tú discípulo de Jesucristo? Claro que sí. ¿Es Jesucristo tu maestro? Claro que sí. ¿Ok? Ah, por poner un ejemplo, ¿ok? ¿Andas como anda tu maestro? No, porque eso fue pasado, eso ya no aplica. ¿Ok? Y lo que sucede es de que si tú eres discípulo y tienes un maestro, tú haces lo que tu maestro hace. ¿Ok? Y eso lo vamos a ir desarrollando. Por eso Pablo decía, imítenme a mí como yo imito a Cristo. ¿Ok? Entonces, y esto es lo que Jesucristo le está enseñando a esta gente en este momento. ¿Ok? Porque ellos vienen y dicen, nuestro padre es Abraham. Nuestro padre es Abraham, están diciendo ellos. Entonces luego él les contesta, sé que son descendientes de Abraham. No obstante, procuran matarme. Porque mi palabra no tiene cabida en ustedes. Puesto que son hijos de Abraham, nota, hagan las obras de Abraham. Hagan las obras de Abraham. Yo hablo de lo que he visto estando con el Padre. Y ustedes hacen lo que han oído de parte de su padre. Y él se estaba refiriendo a que ellos eran hijos del diablo, porque ellos procuraban matar a Jesús. Y le dice, porque el diablo es mentiroso y es homicida, padre de la mentira. Entonces Jesús le está diciendo, hey, esto no solo se trata de labios para afuera, de decir, oh, somos hijos de Abraham, oh, soy discípulo de Jesucristo, oh, soy cristiano. No, esto se trata de que, ok, estás diciendo que eres hijo de Abraham, estás diciendo que eres discípulo de Jesucristo, hagan las obras de Abraham, hagan las obras de Jesucristo, para que se refleje en tu testimonio a Jesucristo. En este caso era Abraham. Entonces por eso le dice, si ustedes realmente fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham haría, cosa de que Abraham no intentaría matarme por lo que yo estoy diciendo ahorita. Y ustedes están intentando matarme, que es una de las violaciones de la ley de Yahweh, de la ley de Jehová. Entonces, lo que quiero dejar bien claro aquí, vamos a seguir desarrollando, es de que si vas a agarrar el pasaje de Gálatas para poder disque justificar que no estás bajo la ley, sino que estás bajo la gracia, y todo es fe, todo es creer, ¿ok? Entonces, agarra bien todo el contexto. Si vas a decir, somos hijos de Abraham porque Abraham es el padre de la fe, entonces, si Jesús estuviera aquí en la tierra en este momento y tú le dices a él, yo soy hijo de Abraham, ¿ok? Y Abraham es el padre de la fe, por eso yo no tengo que guardar la ley, él te diría, bueno, entonces a las obras que Abraham hizo. Y ahorita vamos a ver qué es lo que te estoy dando a entender. Entonces, luego dice, vamos a regresar al verso 28. Entonces Jesús les dijo, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces entenderán que yo soy, y que nada hago de mí mismo, sino que estas cosas hablo así como el Padre me enseñó. Oye bien, estas cosas hablo, no, estas cosas, perdón, y que nada hago de mí mismo, sino que estas cosas hablo, así como el Padre me enseñó, porque Él me envió. Porque Él me envió, conmigo está. El Padre no me ha dejado solo porque yo hago siempre lo que le agrada a Él. Ahora, no solo se trata de decir, ya ven hermanos, no estamos bajo la ley, todo es por fe, por gracia. Somos hijos de Abraham, padre de la fe. Preguntémonos, ¿qué más hizo Abraham? Si vamos a decir que Abraham es nuestro padre, preguntémonos, ¿qué más hizo Abraham? Y Romanos 4, capítulo 4, versículo del 1 al 3 dice, ¿qué diremos pues que ha encontrado Abraham, nuestro progenitor según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué dice las escrituras? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. O sea que Abraham fue salvo por fe. Abraham creyó. Cuando leamos la palabra creyó, creer es sinónimo de fe.
¿ok? Y le fue contado por justicia, ¿ok? Pero luego leemos Romanos capítulo 4, versículos 9 al 12, y dice, luego, ¿esta es la felicidad solamente para los de la circuncisión o también es para los de la incircuncisión? Pues decimos, a Abraham le fue contada su fe por justicia. ¿Cómo le fue contada? Estando en él circuncidado o incircunciso, es decir, estando él bajo la ley o sin estar en la ley. Entonces le responde y dice, no fue en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Él recibió la señal, nota, él recibió la señal de la circuncisión como sello de justicia de la fe que tenía estando aún incircunciso, para que fuera padre de todos los creyentes no circuncidados. Para que también a ellos les fuera conferida la justicia y padre de la circuncisión, de los que no solamente son la circuncisión, sino que también siguen las pisadas, oye bien, nota, sino para los que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. O sea, que siguen el ejemplo que Abraham dio. ¿Ok? Entonces, si bien es cierto, Abraham fue justificado primero porque creyó a Dios cuando le dijo, salte de tu tierra, de tu parentela y ve a la tierra que yo te diré. Y Abraham sale siguiendo a la instrucción que le está dando el Creador. Eso es tener fe. Eso es tener fe. Pero luego le dan mandamientos. Ok, tienes que circuncidarte. Este va a ser un sello. Es el sello de que ustedes son pueblo mío. Ok, la circuncisión. Entonces, primero es la fe, pero luego mandamientos. Abraham ya guardaba mandamientos y tenía fe. Ok, entonces nota, no solo está en que Abraham creyó a Dios y de ahí vivió como se le roncó la gana. No, Abraham creyó, todo el tiempo creyó. Todos los profetas de la antigüedad, todos los del Antiguo Testamento, ellos creían, ellos tenían fe, pero no vivían como se les roncaba la gana. Ellos vivían conforme a la voluntad del Creador, a las instrucciones que el Creador les había dado. Entonces, Romanos 4:17 dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas naciones delante de Dios, a quien él creyó, quien vivifica a los muertos y llama a las cosas que no existen como si existieran. Entonces, Abraham tuvo fe y creyó aquel que da vida a los muertos. Y a esto nosotros decimos amén, amén y amén, porque la salvación es por fe y no por las obras de la ley. Pero la pregunta del millón es, ¿qué significa ser salvo? ¿Y cuándo obtenemos nuestra salvación? Te hago esta pregunta. Y si está viendo nuestro padrino Alpizar o llega a ver este video nuestro padrino Alpizar, le hago esta pregunta. ¿Qué significa ser salvo? ¿Y cuándo obtenemos nuestra salvación? Por eso habíamos hablado de este tema muy importante, prolepsis, ¿ok? Y Pablo es un personaje en las escrituras que utiliza mucho este concepto, prolepsis. Prolepsis es la representación o suposición de un acto o desarrollo futuro como si existiera o se hubiera realizado en el presente. A esto también se le conoce como faith speak, como lenguaje de fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Llamamos a las cosas que no son como si fueran, porque confiamos en que Yahweh cumplirá cada una de sus promesas. ¿Ok? Entonces, veamos un ejemplo bíblico. Esto ya lo habíamos hablado en este tema, pero lo vamos a repasar rápidamente. Efesios 2:4-6 dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora, la pregunta es,
¿Cuándo somos salvos? Cuando hacemos la oración de fe y la de reconciliación. ¿Cuándo somos salvos? Cuando el pastor en la iglesia dice, levanten la mano quien quiera reconciliarse con Jesucristo y que su nombre sea escrito en el libro de la vida. Veo una mano levantada, pase por favor. Diáconos, ayuden a la hermana, sí, pase por favor. Veo otra mano levantada, pase por favor. Repitan conmigo, Señor Jesús, estoy arrepentido, te pido perdón. No, es ahí donde eres salvo. Solo por hacer esa oración y solo porque tuviste fe que en ese momento te reconciliaste con Dios y Él te perdonó tus pecados y ¡pum! Ya, eres salvo. Y luego ya puedes vivir como se te dé la gana. No, no es ahí cuando tú eres salvo. De ninguna manera. Entonces, las palabras tienen significado y el significado deben de provenir de las escrituras. Así que, ¿cuándo somos salvos bíblicamente hablando? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que Él crea no se pierda más tenga vida eterna. Juan 11:23-25, Jesús les dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección. ¿Cuándo? En el día postrero. Ese día postrero es cuando Jesús vuelve a la tierra por segunda vez. Los muertos en Cristo se levantarán primero y luego los que hayamos quedado seremos arrebatados y nos encontraremos con ellos en el aire, en las nubes. Entonces le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto, vivirá. Y luego una de las cartas del apóstol Pablo, que es 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, ahí es la salvación. Abraham creyó y vivió una vida recta, justa, obedeciendo los estatutos, los decretos, los mandamientos, todas las instrucciones del Creador que fueron dadas a él en esa época, ¿ok? No porque él pensaba, si yo vivo de esta manera, compro mi salvación. No, de ninguna manera. Porque él sabía perfectamente que él no podía comprar su salvación. Pero entendía que parte de la promesa requería que él obedeciera al Creador en todos sus estatutos, decretos, mandamientos, los que aplicaban para él. Porque como hablamos la semana pasada y lo vamos a repasar hoy, perdón, hace poco, y lo vamos a repasar hoy, la ley son los términos y condiciones del pacto, tanto del antiguo como del nuevo. Lo vamos a analizar más adelante. Entonces, prolécticamente hablando, tú ya eres salvo. ¿Por qué prolécticamente hablando? Si hablamos literalmente hablando, tú no has resucitado. Para empezar, tú no has muerto. Entonces aquí surge otro tema, otra prolepsis, que dice, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora, ¿cuándo resucitamos? Si ya resucitamos significa que ya no morimos o no moriremos. La resurrección es algo, gente, que sucede hasta la segunda venida de Cristo. Tú y yo no hemos muerto como para decir que ya resucitamos. Esto se le llama un lenguaje de fe, prolepsis. Ahora, ¿estás actualmente sentado en lugares celestiales con Cristo? No, de ninguna manera. Tú estás en tu casa viendo este video y yo estoy en la mía grabando este video. Porque las escrituras dicen en Apocalipsis capítulo 3, versículo 21 al 22, al que salga vencedor, le concederé el derecho de sentarse a mi lado en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado al lado de mi Padre en su trono. Ahora, Abraham creyó, tuvo fe a quien vivifica a los muertos y llama a las cosas que no son como si existiera. Abraham entendía lo que era la resurrección. Él tenía fe.
En los tiempos de Abraham, Abraham tuvo fe, estaba la gracia de Dios, porque la gracia de Dios no es nada nuevo, mi gente. Salvos por su gracia. ¿Qué es gracia? Gracia es favor inmerecido. Esa es la definición de gracia. Favor inmerecido. ¿Por qué es inmerecido? Porque nosotros fallamos. Yo diría que porque nosotros fallamos. Le damos la espalda al Creador y Él sigue fiel. Nosotros somos infieles y Él permanece fiel, dice las Escrituras. Por eso es gracia. Y es fe, es por fe, porque tenemos que creer que si nosotros estamos tratando de vivir una vida justa, santa, piadosamente, en fe, lo hacemos porque estamos esperando esa promesa tan maravillosa de que un día, Él regresará por segunda vez a la tierra. Y si estamos vivos, nos va a transformar. Porque dice, los muertos en Cristo, si tú ya has muerto para ese entonces, tú vas a resucitar, tú vas a formar parte de la primera resurrección. Y los muertos en Cristo se levantarán primero y luego, si todavía estás vivo, si no moriste y todavía estás vivo, luego los que hayamos quedado seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Ok? Se requiere fe para creer eso. Se requiere fe para creer que existió un personaje histórico que se llama Jesús de Nazaret, que murió en una cruz por tus pecados y por los míos. Se requiere fe para eso, porque incluso hay personas que no creen en eso y creen que lo que la escritura es simplemente un mito más, sacado de otras mitologías, de Babilonia, Sumeria, Egipto. Entonces, solo decir, hey, es por fe. No, no solo es por fe. Es fe más buen testimonio. Eso requiere acción, obras. Por eso Santiago dice, hey, ¿tienes fe? Yo también tengo fe. Ahora, a ver, muéstrame tu fe con tus obras. ¿Ok? A mí, yo te muestro mi fe con mis obras y muéstrame tu fe sin tus obras. No se trata solo de creer, solo de creer. Los demonios creen y tiemblan. Así dice la Escritura. Entonces, pónganse a pensar qué es lo que están diciendo. Pónganse a pensar qué es lo que están creyendo. Porque si solo es por creer, gente, sentido común, todo el mundo sería salvo. Todo el mundo sería salvo. Si solo fuera por creer. Se requiere creer y accionar. Continuemos. Ok, entonces, esta era la promesa que Abraham tenía. Un hombre de fe. Hebreos 11:8 dice, perdón, 11, versículo 8 al 10 dice, por la fe, Abraham, cuando fue llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por herencia y salió sin saber a dónde iba. Eso es fe. Hoy en día tú le dices a alguien, sabes que escuché, no sé, hay algo dentro de mí que me dice que me tengo que mudar a tal parte porque Dios quiere utilizarme allá. O te tachan de loco o te dicen, wow, chao, buena suerte, a ver cómo te va. Se requiere de fe abandonar tu nacionalidad, salirte, ir a otra tierra que desconoces, escuchar esa voz de Dios en tu mente y decir, no te preocupes, yo iré contigo. Abraham era un hombre de fe, por eso es que era un hombre, era el padre de la fe. No es fácil, ni hoy en día es fácil. Entonces, ¿en qué tenía fe Abraham? ¿En qué estaba, en qué fundaba Abraham su fe? Dice de que obedeció para salir al lugar que había de recibir por herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, viviendo en tiendas con Isaac y Jacob, los coherederos de las mismas promesas, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios.
Los que así hablan, dice Hebreos, claramente dan a entender que buscan otra patria. Pues si de verdad, si de veras se acordaban de la tierra de donde salieron, tendrían la oportunidad de haber regresado. Pero ellos anhelaban una patria superior, es decir, la celestial. Por eso Dios no se avergüenza de llamarles el Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad, que es esta, la que miras en las imágenes, que es la Nueva Jerusalén, tabernáculo de Dios, monte de Sión, Mother Above, el granero, lo que hablaba Jesucristo. Esta es la ciudad que hablaba Jesucristo cuando estuvo en la tierra, que dijo, hey, les conviene que yo me vaya. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si no fuese así, yo no se los hubiera dicho. Me voy pues a preparar morada para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Y si digo que me voy, volveré. ¿Ok? Esto es la segunda vez. Para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Eso es lo que fortalecía la fe a Abraham. La resurrección, la inmortalidad, la vida eterna, el paraíso, el poder estar con su creador. Valía la pena guardar los estatutos, los decretos, los mandamientos, las ordenanzas, todo lo que el creador le pedía a él que guardara, valía la pena para él, obviamente, porque su fe, su mentalidad no estaba puesta en lo terrenal, sino en la promesa, en lo futuro, que era esta hermosa ciudad. Por la fe, noten, y esto me conmueve, por la fe, estos conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, sofocaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron poderosos en batallas y pusieron en fuga los ejércitos de los extranjeros. Mujeres recibieron por resurrección a sus muertos. Unos fueron torturados sin aceptar ser rescatados para obtener una resurrección mejor. Noten, otros recibieron pruebas de burlas y de azotes, además de cadenas y cárcel. Fueron apedrados, aserrados, puestos a prueba, muertos a espada, anduvieron de un lado para otro, cubiertos de piel de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. El mundo no era digno de ellos. Andaban errantes por los desiertos, por las montañas, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Conforme a su fe, murieron todos estos, sin haber recibido el cumplimiento de las promesas. Más bien, las miraron desde lejos y las saludaron y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Y todos estos, aunque recibieron buen testimonio por la fe, no recibieron el cumplimiento de las promesas. Sufrieron todo esto, alcanzaron todas estas cosas. ¿Ustedes creen que sufrieron todas estas cosas y alcanzaron todas esas cosas solo por tener una mentalidad de, ok, voy a creerle a Yahweh, voy a creer? Yes, soy victorioso solo por creer. Y nada más. Ellos sufrieron todo eso, alcanzaron todo eso, porque eran un pueblo diferente. Eran un pueblo diferente. Cuando dice, y todos estos, aunque recibieron buen testimonio, si yo digo, wow, esta persona realmente que da un buen testimonio, significa que me estoy refiriendo a la conducta que tiene esa persona. No, es que la verdad que el pastor de esa iglesia o los hermanos, el líder de esa iglesia, a mí no me gusta ir ahí porque dicen pero no hacen. No. Hablan de no adulterar y anda con la hermana de la alabanza. No, así dicen, no sé, así dicen. Tienen mal testimonio. Y estos tuvieron buen testimonio, es decir, que tenían una muy buena conducta. ¿En qué se basaba la conducta de ellos?
en obedecer las instrucciones de Yahweh, las que son maldición. Pero bueno, continuemos porque no tengo mucho tiempo. Quiero terminar a las 12, por mucho. Ok. Entonces, ¿cuál era el testimonio? Este es el testimonio de lo que habíamos hablado, de quién es la ley. Ok. Cuán bienaventurados son los de caminos perfectos, los que andan en la ley del Señor. Cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. No cometen iniquidad, sino que andan en sus caminos. ¿Por qué? Por eso lo pongo en inglés, porque dice, no his ways, es su camino. Esta palabra, bueno, más adelante la vamos a ver, tiene que ver con su conducta moral, con su comportamiento. Entonces nota, dice, cuán bienaventurados son los de camino perfecto, los que andan en la ley del Señor. Todas estas personas que acabamos de leer, bueno, todo esto es lo que acabamos de leer, y todos los que lee Hebreos capítulo 11, todos los que hablan ahí, Enoch, Moisés, Abraham, Isaac, Jacob, todos los nombres que cita Hebreos 11 fueron hombres, mujeres que andaban en el camino del Señor, en el camino perfecto, aunque ellos no eran perfectos, perseveraban por mantenerse fieles. Porque no estamos diciendo de que no rompían ni un plato. Tuvieron errores y horrores. Sin embargo, aquí es donde está la gracia de Dios. Que Dios tuvo misericordia de ellos porque se arrepentían. Se arrepentían y se volvían de su mal camino. Y volvían otra vez a la senda de justicia. Porque hay quienes tienen un concepto de que lo que estamos tratando de decir o lo que la Biblia enseña en cuanto a guardar la ley es de que, hey, tienes que guardarla toda si no estás frito. ¿Ok? Como dando a entender, cuidadito, fallas en uno de los mandamientos porque y ya estuvo. Como si Dios no sabía de que nosotros íbamos a fallar. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Cuando dice, sean perfectos como mi Padre es perfecto. Esa palabra perfecto significa completo. Un discípulo, cuando uno es un discípulo y tiene un maestro, esto es como el deporte, esto es como el karate o como el fútbol o cualquier deporte. Tú eres un discípulo y tienes un coach, un entrenador. Tú eres el discípulo y tu coach es Jesucristo. ¿Ok? Tu coach es el creador. Tu coach es la ley, es la escritura, es la Biblia. ¿Ok? Es normal que falles. Es normal que tropieces. Es normal que en ocasiones transgredas la ley. Pero tienes que tener cuidado porque como ya hemos venido hablando con nuestro padrino Alpizar, en aquel tiempo, bueno, y todavía sigue vigente, pero ya vamos a explicar eso más adelante. Hay pecados de muerte. Hay que tener cuidado en eso. Pero vamos a explicar más adelante. Entonces, Deuteronomio 4, 5, 6 dice, mira, yo he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella, guardarlos pues y ponerlos por obra. Guardarlos pues y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Dios mío, ¿será que tan maldición es esta? ¿Será que esta es una gran maldición? Nota, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, porque la ley no se la inventa Moisés.
Moisés, ya hemos hablado de que es un mediador, ¿ok? Yahweh dio su ley por medio de su mediador Moisés a su pueblo. Y nota lo que está diciendo. Guárdala, pues, y ponla por obra. No solo es tener fe, ponla por obra. ¿Y qué va a suceder si la pones por obra? Porque esta es vuestra sabiduría. No dice, porque esto es un yugo, es una carga. Oh, es lo peor. Y si quebrantas una de ellas, te vas al infierno, hijo del diablo. No dice nada de eso. Dice, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. Wow. Yo quiero ser sabio. Yo quiero ser inteligente ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido. Nación grande es esta. No dice, y las naciones dirán, o los pueblos dirán, ay, qué bruto es este pueblo, poniéndose un yugo que ni siquiera sus padres han podido llevar. ¿Qué pueblo más cabezón? Que está tratando de guardar una ley que ni siquiera la puede cumplir y tarde o temprano va a quebrantar un mandamiento. No dice eso. No dice eso en absoluto. Deuteronomio 4, 7, 8. Porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Juicios justos. ¿Cómo entonces una ley imperfecta? ¿Cómo puede ser entonces una maldición? Sigamos desarrollando esto. Deuteronomio 30, 15, 16. Perdonen que mueva la cámara para allá y para acá. Ya los María hasta ganas de vomitar me dio. No, son bromas. Si yo estuviera platicando con nuestro padrino Alpizar y yo le diera un pasaje por acá, otro pasaje por acá, otro pasaje por allá, él entonces, él entonces me acusaría a mí y me diría, creo que más adelante en el video lo vamos a ver. Es que ya ves, ustedes los de la secta de los judaizantes son buenos para hacer esto. Ustedes les encanta extrapolar textos, tomar un texto por aquí, tomar un texto por allá para que respalda lo que ustedes quieren hacernos creer, los que nos quieren vender esta doctrina. Ese es su argumento. No le das cita bíblica, estás mal. Le das cita bíblica, estás extrapolando. Eso es contexto. Eso es contexto, mi gente, porque a veces el contexto, ya lo he explicado anteriormente, o está capítulos anteriores, versos anteriores a lo que estás leyendo, o puede estar en otro libro. Y eso es lo que hacían los de Berea. Cuando escuchaban los de Berea hablar al apóstol Pablo, ellos escudriñaban las escrituras y se cercioraban de que lo que Pablo estaba diciendo estuviese escrito. Pablo dijo tantas cosas que no estaban en orden cronológico. Entonces, los de Berea tenían que haber hecho su tarea. O esto fue lo que dijo el profeta Isaías. Ahora Pablo dijo esto. Ok. Eh, Esto fue lo que dijo Jeremías. Lo que acaba de decir Pablo, esto lo dijo el profeta Daniel. Esto fue lo que dijo Zacarías. Esto fue lo que dijo Joel. Esto fue lo que dijo. No estaba de forma cronológica ahí. Entonces lo mismo estamos haciendo nosotros. ¿Ok? No solo se trata de decir, la ley es una maldición. No, hey, ¿por qué es una maldición? ¿O quiénes son los que son maldecidos por la ley? Y eso lo vamos a desarrollar más adelante, que creo que ni me va a dar tiempo, porque estoy en el cuarto, casi ya se hacen las 12 de la noche. Mi esposa va a querer dormir,
pero vamos a darle hasta donde nos permitan, hasta donde podamos. Ok, vamos a ver. Entonces, ¿aquí me quedé? Ok, entonces continuemos. ¿Siguen vivos los que guardaron todas estas cosas? No, porque la promesa es una vida eterna, pero perdón, pero para eso se ocupa un cuerpo glorificado, inmortal, como el de Jesucristo. Todos ellos entendían esto, entendían la resurrección, entendían que guardaban las instrucciones del Creador, no porque así compraban su salvación, sino porque eran los términos y condiciones de la promesa. Si tú obedeces, tú calificas. Si tú no obedeces y vives practicando el mal, no calificas. Yahweh siempre supo Yahweh siempre supo que durante nuestro caminar tropezaríamos y seguimos tropezando. Y por esta razón nos dejó el sacerdocio. Por eso es que yo apelo al sacerdocio, para que si pecamos podamos arrepentirnos y volvernos del mal camino. Entonces, nota que escribí, si tú obedeces, tú calificas. Y si tú no obedeces, ojo, y vives practicando el mal. Porque esto es lo que pasa cuando dice, el que quebranta uno de los mandamientos trae maldición. O sea, no es que le caiga un rayo en el momento. Tendríamos que analizar qué, qué mandamiento, qué instrucción quebrantó y si había perdón por ese pecado. Y no es que está frito y que ya Dios no lo considera su pueblo y ya no va a tener las promesas del Señor. No. ¿Se arrepintió las personas o nunca se arrepintió? Porque el detalle está en que tú puedes fallar. Tienes que esforzarte para no fallar. Pero si fallas, tienes perdón por los pecados. ¿Ok? El problema es si tú abandonas este camino y tú continuamente vives practicando el mal. Si tú constantemente transgredes la ley del Creador, ¿vas a ser salvo? Pregunta. Todos los que ya aceptaron a Jesucristo en su corazón, ¿ok? Porque el pastor enseña de que él ya no, yo no conozco el cristianismo, lo va a decir más adelante. Él ya perdonó todos nuestros pecados presentes, pasados y futuros, ¿ok? Y hay otros que van más allá y enseñan, la salvación nunca se pierde. Si usted aceptó a Jesucristo en su corazón, usted es salvo, siempre es salvo. ¿Ok? Pero yo pregunto, ok, si todo es por fe y ya perdonaron todos mis pecados y esto, lo otro, y yo no puedo perder mi salvación, ¿qué pasa si yo vengo y peco y continúo pecando y no me arrepiento? Pero ya creí, ya acepté a Jesucristo en mi corazón y tengo fe de que Él es mi Salvador. Pero sigo viviendo una vida de pecado. ¿Sigo siendo salvo? ¿Voy a ser salvo yo? ¿Sí o no? Porque si solo es creer y no me salvan mis obras, entonces ¿puedo vivir como se me dé la gana? No, hermano, ya le dijimos que nosotros estamos bajo la ley de Cristo. Ok, pero hay quienes no enseñan eso. Ahora, ¿qué significa vivir bajo la ley de Cristo? ¿Es la misma que Moisés o es distinta? Y más adelante lo vamos a ver. Por los momentos, dejemos claro de que si tú aceptas a Jesucristo en tu corazón, te arrepientes, te vuelves de tu mal camino, debes de ahí en adelante practicar la justicia de Dios. Debes de vivir una vida justa, santa y piadosamente. Si fallas, arrepiente, ponte a cuentas con el Creador lo más rápido posible y persevera en hacer el bien. ¿Ok? Para que califiques para la resurrección. Recuérdate lo que le dijeron a Jesucristo en aquel día. Señor, Señor, Señor,
En tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros. Y Jesús les dirá, aléjense de mí, hacedores de maldad. No los conozco. En inglés es más bonito porque dice que se alejen de mí. Lawlessness. Y eso es lawlessness es sin ley. Pero bueno, continuamos. Dios mío, no creo que termine. Entonces, por eso es que hemos venido diciendo esto, que Moisés no se inventó las cosas, todo se lo dio el Creador, y que debemos de respetar lo que es la regla de oro número 4. Las palabras tienen significados, pero el significado debe siempre provenir de las mismas escrituras. Es también útil hacer uso de un diccionario hebreo y griego, pero siempre siendo uso de las definiciones de las palabras en su debido contexto. ¿Ok? Hemos dicho de que en los tiempos de Abraham, Moisés, Josué, Isaías, Jeremías, no existían las cartas de Pablo, no existía ningún concilio, ningún credo. ¿Qué utilizaban ellos para poder soportar su enseñanza? Sencillo. La información que provenía de Yahweh por medio de sus ángeles, dada a su mediador, en ese caso Moisés, en otros casos a Jesucristo. ¿Ok? Porque la jerarquía divina, habíamos dicho que es, en primer lugar, Yahweh, el Altísimo, Jehová. Segundo, Jesucristo. Tercero, los ángeles. Cuarto, Juan o algún otro mediador. En el pasado fue Abraham, en el pasado fue Adán, en el pasado fue Noé, en el pasado fue Moisés. Hubieron muchos mediadores. ¿Okay? Los profetas fueron mediadores. ¿Okay? Que transmitían el mensaje del Creador hacia el pueblo. ¿Okay? Y el último, por decirlo así, era Jesucristo. ¿Verdad? Y esto es la jerarquía divina, también como lo dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 3. Yahweh es la cabeza de Cristo, Jesucristo es la cabeza de todo varón, el varón es la cabeza de la mujer. Y lo que leímos en 1 Corintios capítulo 15, versículo 27 al 28, que Jesús se sujeta a su Padre. Y si Jesús se sujeta a su Padre, ¿cómo es posible que Él pueda crear una ley superior a la de su Padre? Es absurdo. Porque la ley del Padre jamás fue mala. Era un camino perfecto de rectitud que daba sabiduría, inteligencia. ¿Ok? No era una maldición. Entonces, Jesús, si él hubiese creado una nueva ley, hubiese venido a inventar una nueva ley, él lo hubiera dicho. Porque él no es bipolar. Ni Yahweh, ni Jesucristo, ni los profetas, ni los discípulos, ni los apóstoles. ¿Ok? Eran bipolares, que a uno les iban a andar enseñando una cosa y a otros otra cosa, jamás, nunca. Eso no fue así. Todos enseñaron lo mismo. Por esta razón vemos que Jesucristo dice, hey, mi doctrina no es mía, mi doctrina es de aquel que me envió. Juan capítulo 7, versículo 17. Y por esta razón la gente se maravillaba de lo que Jesús decía. Se maravillaban de su entendimiento y preguntaban, bueno, ¿este no es el hijo del carpintero? ¿Cómo es que sabe tanto? Y ya habíamos leído Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. ¿Ok? Entonces, cuando Jesús estuvo en la tierra, él dijo, hey, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que ellos digan que guardéis, guardarlo y hacerlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un solo dedo quieren moverlas. ¿Ok? No hagan sus obras, porque las obras, el testimonio que tenían ellos estaba por los suelos. Por los suelos. Por eso dice, no hagan sus obras. Pero lo que ellos están leyendo lo están citando textualmente, literalmente, porque tienen los escritos de Moisés, que es la ley, los salmos y los profetas. ¿Okay? Ellos tenían toda esa literatura. Entonces leen textualmente, pero es como lo explico yo. Yo lo explico de esta manera. Ay, vamos a ver. Supongamos que este es el manual. Este no es el manual, este es el Bhagavad Gita que lo leí, pero vale, solo para saber un poquito de qué es lo que enseñan en la India. Ellos vienen, te agarran el libro y dicen,
no sé, te leen cualquier versículo. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Ok? Ponen el libro abajo y hacen todo lo opuesto a lo que el libro dice. Entonces, esto es muy común. Esto es muy común que hagan algunos. Agarran el libro, lo leen y después reinterpretan todo. Y luego lo combinan con un mal ejemplo, un mal testimonio. Por eso Jesús siempre tenía que andarlos corrigiendo a ellos. Creo que acá tengo esto. ¿Ok? Entonces, tenía Zacarías, Elizabeth, Juan el Bautista, Jesús, etcétera. Las cartas de Pablo, ¿qué concilio, qué credo utilizaban para dar soporte a su enseñanza? ¿De dónde sacaban su información, su doctrina? De lo mismo. ¿Ok? Porque Jesús dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Entonces Jesús saca su doctrina de las enseñanzas de su Padre. Pablo hizo lo mismo, porque Pablo siguió las enseñanzas de Jesucristo y Jesucristo de su Padre. Entonces, Pablo no enseñó nada nuevo. Por eso Pablo dice de que en Gálatas capítulo 2, versículo 6, de que cuando se reunió con los hermanos que tenían reputación, que eran los apóstoles, nada nuevo le enseñaron. Y habíamos dicho que ¿por qué? Porque a Pablo lo instruyó Jesucristo. Y Jesucristo no es bipolar. Jesucristo no le va a enseñar una cosa a Pablo, otra cosa a Pedro, otra cosa a Santiago, otra cosa a Jacobo. No, es lo mismo. Es la misma doctrina. Y no es la ley nueva de Jesucristo, sino que es la doctrina del Padre. Así de sencillo. No sé por qué se les hace tan complicado entender eso. Entonces, en Lucas capítulo 24, versículo 44, Jesús dijo que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba en la escritura acerca de él en la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Eso es lo que tenían en aquel tiempo. Todo lo que se ha venido enseñando desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es nada más y nada menos que la ley, los salmos y los profetas. Y todo fue dado, inspirado por Yahweh. ¿Ok? Ahora, ¿qué era lo que enseñaban? Enseñaban, como hemos venido viendo, el temor a Jehová, el temor a Yahweh por ser el Dios de dioses y Señor de señores. Ahora, no era el judaísmo el que prevalecía en los tiempos del Antiguo Testamento, era el temor de Yahweh, el temor a Dios por ser el Dios de dioses, Rey de reyes y Señor de señores. Por eso es que vemos versículos como Proverbios capítulo 1, versículo 7, que dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, porque habíamos leído en Deuteronomio que este pueblo es un pueblo que tiene sabiduría y tiene inteligencia. ¿Qué pueblo hay como este que tiene estatutos, ordenanzas justas? ¿Ok? Entonces el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de muerte. Hay un pasaje en las escrituras, no lo puse, que dice de que la palabra de Dios es vida, es salud para nuestros huesos. ¿Ok? ¿Puede ser eso maldición? Entonces, Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. ¿Ok? Entonces, ¿de quién es la ley? Para responder la pregunta, si la ley sigue vigente, debemos de primero entender quién dio la ley, lo cual ya respondimos a esta pregunta, que la ley la creó Yahweh, Jehová, el Altísimo, y Moisés, y no Moisés, ni Jesucristo, mucho menos Pablo. Ahora, por eso leemos que Éxodo 20:22, Moisés es Yahweh quien le da las instrucciones. Lo que habíamos leído en Salmo 119, 1-3, cuán bienaventurados son los caminos de perfectos, los que andan en la ley del Señor, cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios y con el corazón le buscan, no cometen iniquidad, sino que andan en sus caminos. Es un camino perfecto los que andan bajo la ley de Moisés, o sea, bajo la ley del Creador, de Yahweh. ¿Ok? Entonces, tenemos Salmos 78:10. No guardan el pacto de Dios y rehusaron andar en su ley. ¿Ok? La ley de Yahweh, como ya lo he dicho, está relacionada con su pacto, porque son los términos y condiciones de los pactos. Tienen que ver con guardar la ley. Perdón, porque los términos y condiciones de los pactos tienen que ver con guardar la ley. Tú haces esto y yo hago esto. Y aquí podemos ver un ejemplo.
Espérame, yo sé que si se me... ¿Por qué no se puso? Ok. Entonces, Primera Corintios, capítulo 6, versículo 9 al 10, que este es el gran Pablo, lo está diciendo. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Quién es un injusto? Ahorita lo vamos a ver. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y nota, dicen, Jesús vino a crear una nueva ley, ¿ok? Vino a hacer modificaciones. Pregunta, ¿de qué está hablando Pablo aquí? Porque te estoy citando, al lado de cada cosa que está diciendo Pablo, te estoy citando la ley de Yahweh, la ley de su Padre. Se supone que Jesús vino a dar nuevos mandamientos, porque Jesús dijo, un mandamiento nuevo os doy. Ahí está enseñando la nueva ley. ¿Y estos otros? ¿Por qué no los cambió? ¿O tomó prestados mandamientos de la ley de su Padre para ponerlos a la ley nueva de Jesucristo? ¿Qué pasó ahí? Bueno, continuemos. Después vamos a responder todo eso. Entonces, la ley de Yahweh, ok. Ahora, ¿no sabéis que los injustos los injustos, ¿quiénes son los injustos? Los que no guardan la ley, no heredarán el reino de Dios. Ahora, no se te olvide que las palabras tienen significado. Alguien injusto es todo aquel que no guarda, no practica la ley de Yahweh. Ahora bien, alguien justo es aquel que sí guarda y sí practica la ley de Yahweh. Veamos un ejemplo. Lucas capítulo 1, versículo 6 dice, y eran ambos justos delante de Dios, andando sin reprensión en todos los mandamientos y estatutos del Señor. Este era Zacarías y Elizabeth, los padres de Juan el Bautista. Las escrituras dicen que ellos eran justos. ¿Por qué ellos eran justos? Porque andaban sin reprensión en los mandamientos y estatutos del Señor. ¿Quién es alguien justo? El que guarda los mandamientos. No necesitas un seminario para entender eso. No necesitas un concilio de Nicea, de Trenton, de Constantinopla. No necesitas la IH. No necesitas las 75 tesis de Lutero para entender esto. ¿Ok? Es sencillo. ¿Quién es alguien? ¿Quién es justo? Justo es aquel que guarda los mandamientos del Señor. Ejemplo, Lucas capítulo 1, versículo 6. Zacarías y Elizabeth, y eran ambos justos delante de Dios, andando sin reprensión en todos los mandamientos y estatutos del Señor. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué es importante entender esto? Porque las escrituras dicen, el justo por la fe vivirá. Les encanta citar eso para dar a entender de que las obras no importa, la ley no importa. Eso ya quedó abolido en la cruz. Chao, bye bye, no la necesitamos más, me tomo un trago de café y ya, olvidémonos de la ley. Porque la palabra de Dios dice que el justo por la fe vivirá. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién es justo? Si está diciendo el justo por la fe vivirá, utilicemos las definiciones de las palabras, ¿sí? El justo, paréntesis, los que guardan los mandamientos, los que practican la ley del Creador, por la fe vivirán. ¿Cómo es eso? Se supone que solo es por fe, ¿no? Entonces, ¿cómo es que si es justo? Un justo guarda, practica los mandamientos. Es por lo mismo que ha venido diciendo las escrituras y lo que dice Santiago. Muéstrame tu fe sin obras y yo te muestro mi fe con mis obras. ¿Cuáles son esas obras? La ley, los mandamientos, los estatutos y la ordenanza del Creador. Claro, los que apliquen para ti, los que apliquen para mí, porque no todos aplican para ti y no todos aplican para mí. Y eso lo vamos a ver más adelante. Ahora en adelante sigue diciendo eso. Los justos por la fe vivirán.
que no está mal decirlo, simplemente está bien entenderlo. Ahora bien, Salmo 103:7 dice, a Moisés di a conocer sus caminos. Perdón, a Moisés dio a conocer sus caminos y a los israelitas sus obras. ¿Ok? Nota en inglés. En inglés, puse la versión en inglés porque la versión en inglés es la Septuaginta. Por si no sabías, en los tiempos de Jesucristo, lo que utilizaban eran la versión griega de las traducciones que se hicieron del hebreo al griego, la Septuaginta. También existían algunos escritos en hebreo, pero lo vimos en el video cuando hablamos acerca de, ¿cómo era? ¿Cuál Biblia es la correcta? Yo soy King James solamente, ¿verdad? Hablábamos, hicimos las comparaciones de los textos masoréticos y de los textos de la Septuaginta y dimos ejemplos de cómo las cosas que dijo Jesús eran respaldadas por la Septuaginta y cosas que dijeron los apóstoles eran respaldadas y citadas en la Septuaginta y no en los textos masoréticos, porque los textos masoréticos esconden textos, añaden o quitan. ¿Ok? Entonces, en la Septuaginta, cuando tú lees Salmos 3, versículo 7, dice, He made known his ways. His ways, es que es su camino, paréntesis, moral character. ¿Ok? Carácter. Su carácter moral, su conducta moral a Moisés. Y nota, me gusta porque dice, His will to the children of Israel. Ok, voy a desgastar un poco mi inglés hoy. Ok, dice, His will. His will. Eso significa repeat after me. Repitan después de mí. His will. Su voluntad. ¿Ok? Entonces le enseñó a Moisés, le dio a conocer a Moisés sus caminos, su voluntad. Si notas que Salmo 103 no dice su voluntad, sino que dice y a los israelitas sus obras. ¿Por qué? Porque en la versión que estoy escribiendo aquí me basé en lo que era la Reina Valera 2015, la versión actualizada. Y esa traducción de la Reina Valera, la del 2015, bueno, todas las Reinas Valeras provienen de los textos masoréticos que quitan cosas de los que dicen la Septuaginta. La Septuaginta añade his will, su voluntad. Los textos masoréticos no dicen eso. ¿Ok? Entonces, si nos hacemos las preguntas, ¿cuál es la voluntad del Creador? Guardar sus mandamientos, guardar sus estatutos, guardar su ley. Entonces, si Jesucristo enseña a orar a su pueblo cuando estuvo en la tierra, dice, Padre nuestro, tú que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como la haces en el cielo. Pregunta, teólogos, pastores, filósofos, no son filósofos, eruditos, escatólogos, a cualquiera que le dan permiso de pararse en un púlpito a predicar. ¿De qué voluntad estaba hablando Jesucristo? Cuando decía, hágase tu voluntad en la tierra como la haces en el cielo. Salmo 103, versículo 7. Todo lo que hemos venido hablando. Cuando hablamos de los caminos de Dios, los caminos de Yahweh, la voluntad de Yahweh son los estatutos, los mandamientos, los decretos, las ordenanzas de Yahweh. Porque Él es el creador, Él es el soberano. Nosotros no podemos decirle a Él qué hacer. Él es perfecto. Y todo lo que ha creado ha sido perfecto. Como dijo nuestro padrino Alpizar en la conversación la vez pasada, el problema lo tiene el ser humano, no lo tiene la ley. ¿Por qué? Porque el ser humano ha torcido las escrituras. Esta palabra way viene del 1870, significa que viene del Derek. No sé si se lee así. Dice way, road, path, journey, manner. ¿Ok? Camino, carretera, camino, path, journey, viaje, manner, conducta, conduct, conducta. Y cuando tú lees lo que dice la concordancia,
Dice, los israelitas entendían la vida como un viaje en el que la ley de Dios proporcionaba orientación sobre el camino correcto a seguir. La metáfora de un camino es frecuente en la literatura sapiencial y enfatiza la importancia de elegir el camino de la rectitud. Dios proporcionaba orientación sobre el camino correcto. ¿Ok? Entonces, por esa razón podemos leer versículos que dicen así. Dicen, Levíticos capítulo 18, versículos 4 al 5. Cumplirán mis mandamientos, obedecerán mis leyes y vivirán conforme a ellas. Pues yo soy el Señor su Dios. Llévenla a la práctica mis leyes y mandamientos, pues quien los obedezca vivirá gracias a ellos. Pues yo soy el Señor. ¿Ok? Entonces, nota, lleven a la práctica mis leyes. La voluntad del Creador es que nosotros practiquemos sus instrucciones. Eso implica que Yahweh estaba consciente de que en algún punto podríamos fallar. Por eso nos dejó el sacerdocio. Llévenlo a la práctica. Si tú te quieres volver el mejor futbolista, el mejor karateca, el mejor de lo que sea, tú vas a practicar día y noche, de lunes a viernes, si es posible sábado y domingo. Tú vas a leer, tú vas a estudiar, tú te vas a disciplinar, porque va a llegar un día que vas a alcanzar tu meta. Durante tu tiempo de educación, de disciplina, de práctica, ¿vas a fallar? Por supuesto. ¿Y tu coach se va a enojar contigo si te mira que te estás esforzando por alcanzar la meta? ¿Se va a enojar tu entrenador contigo? No. Él te va a decir, ánimo, vamos, levántate una vez más. Ánimo, vamos, levántate una vez más. No te rindas, tú puedes. Mentalízate, disciplínate, esfuérzate. Lo mismo es el Creador. Hey, practiquen mis mandamientos. Si fallan, porque recordemos que la ley del Creador tiene perdón por los pecados de ignorancia y aún pecados que hacemos conscientemente. Tiene perdón por ambos. Y Yahweh conoce el corazón y conoce el pensamiento de cada persona. Él sabe si lo estás haciendo con una intención o si lo hiciste de manera ignorante. Sin embargo, tiene perdón por la mayoría de los pecados. Ok, entonces, Levítico 19:37. Observen todas mis leyes y todos mis mandamientos, pónganlos en práctica. Yo soy el Señor. La ley no son solo los 10 mandamientos. La ley de Yahweh son todas sus instrucciones, pero no todas sus instrucciones aplican para todos. Eso es algo que tienes que tener muy claro. Porque cuando decimos que tenemos que guardar la ley del Creador, no podemos guardar toda la ley. Les voy a decir algo y tranquilícense. No se vayan a arrancar los pelos de la cabeza. Ni Jesucristo guardó toda la ley. Ni Jesucristo la guardó toda la ley. Hermano, ¿cómo por haber dicho eso? Si Jesucristo vino a cumplir la ley. Dijo, él no vino a abolir la ley, vino a cumplirla. ¿Cómo es posible que él no? Si no entiendes este argumento que estoy haciendo es porque no has leído tu Biblia. A ver, si decimos, Jesucristo guardó toda la ley, toda, él vino a cumplir toda la ley vino a cumplirla y a darle su satisfactorio final, como dice nuestro padrino Alpizar. Pregunta. ¿Jesús vino a cumplir la ley
que es para el periodo menstrual de una mujer? Obviamente que no, porque él no fue mujer. Jesús vino y cumplió la ley de los que tienen siervos y siervas y le tienen que pagar su salario a tiempo. No, porque él no tuvo empleados, como quien dice, siervos y siervas. O sea, que trabajaban para él. ¿Cumplió Jesús la ley que le pertenecían a los levitas como sacerdotes? No, porque él no era un sacerdote cuando estaba en la tierra. Entonces, la ley no son solo los 10 mandamientos. La ley de Yahweh son todas sus instrucciones, todo, todo, y no solo lo que está en Éxodo, en Levíticos, Números, de Deuteronomio. Todas sus instrucciones que se encuentran en Proverbios, en Salmos, en los profetas. Por eso las Escrituras dicen la ley, los salmos y los profetas. Pero no toda la ley aplican para todos. Entonces, nosotros tenemos que guardar la ley que aplique para nosotros. Pero vamos a desarrollar eso más después. Entonces, Deuteronomio 4, 39, 40. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que el Señor es el único Dios, arriba en el cielo y abajo sobre la tierra, no hay otro. Y guardarás su estatuto y sus mandamientos que yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y tengas muchos días sobre la tierra que el Señor tu Dios te dará para siempre. Ahora, esto lo dijo Josué 1:7, capítulo 1, versículos 7 al 9. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para que guardes y hagas conforme a toda mi ley, que Moisés, mi esclavo, te mandó, que no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendieras. El libro de esta ley nunca se apartará de tu boca. Antes, de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas, guardes y hagas. Lo mismo que dijo Jesucristo. Todo lo que ellos digan, guardarlo y hacerlo. Guarden y hagas, conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo lo entenderás. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo, el Señor, estaré contigo en donde quiera que vayas. Josué 1:8. Este libro nunca se apartará de tu boca. ¿Ok? Meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces haré prosperar tu camino y todo lo entenderás. ¿Puede algo que es maldición traerte prosperidad? No lo creo. Ahora, que no se aparte de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. No recuerdo dónde lo puse, creo que lo puse más adelante. Sí, más adelante creo que lo escribí. Dios mío, ya son las 12. De mi parte yo sigo. Sí, más adelante fue que lo escribí. Preguntaba yo, ok, porque esto es lo que tienen, esto es lo que hacen muchos pastores, ok. Y al que le caiga el guante, que lo aguante, ¿verdad? Que yo no vamos a generalizar, ok. Si a ti no te cae el guante, tranquilo, respira, tómate una taza de café, haz tu mate y ya listo, ok. Pero la mayoría de los pastores, ok, dicen, oh, eso se lo dijo a los judíos. Oh, eso aplica solo estando en la tierra de Israel. Porque leamos el versículo, hermano. Leamos el versículo. Dice, una misma ley tendrá el natural como el extranjero que habite dentro de tu ciudad. Ok.
y luego dan explicaciones como que, oh, no puedo hacer eso, eso no aplica, eso aplica solo para los que habitan en la ciudad. Preguntas pastores, pregunta teólogos, pregunta evangelistas, escatólogos, Santiago Zúñiga, Santiago Zúñiga, no es un broma. Pregunta a todos los que le dan permiso de pararse en un púlpito. ¿Será que la ley, será que las instrucciones del Creador aplican solo en el territorio de Israel? Porque dice, donde quiera que tú vayas, hará prosperar tu camino. Abraham fue peregrino y extranjero. Anduvo de un lugar para otro. Igual Moisés, José, Isaac, Jacob. Y siempre guardaban la ley de Dios, los estatutos, los decretos, los mandamientos, las ordenanzas que aplicaban para ellos. No se confundan, pastores. Entiendan esto, con amor se los digo. No se confundan, ni estén inventando cosas que no entienden. La ley del Creador no solo aplica en el territorio de Israel, es en todas partes a donde tú vayas. A todas partes. Ya estés en Israel, ya estés en África, ya estés en Jamaica, ya estés en Brasil, a donde quiera. Aplica. Y saben que ya se hizo a las 12 de la tarde, a las 12 de la noche. Lo vamos a dejar hasta aquí. Siento mucho que se tome mucho tiempo, pero es que hay mucho que leer. Vamos a tener que hacer el que era la tercera parte, no la vamos a hacer. Vamos a terminar esta. Como te dije, no tengo prisa. No tengo nada de prisa. Vamos a hacer esto suave, calmadamente, a la luz de las escrituras. Por lo momento lo vamos a dar hasta aquí porque te iba a mostrar otro video. Y vamos a hablar de algo que tiene que ver con esto. La mayoría de los pastores utilizan la intimidación teológica para poder dar soporte a su doctrina. Ahora bien, hay quienes lo hacen conscientemente y estoy seguro de que hay otros que lo hacen inconscientemente, por el simple hecho que fueron entrenados a repetir lo que se les enseñó, de tal manera que si enseñan algo opuesto a lo que se les enseñó, los quitan del cargo que se les fue dado. En el próximo video que hagamos vamos a hablar acerca de la mayoría de los pastores utilizan la intimidación teológica para poder dar soporte a su doctrina. Y vamos a explicar, y termino con esto. ¿Ok? Vamos a explicar esta actitud. A esto es lo que yo le llamo intimidación teológica. No lo voy a explicar hoy, pero solo para que tengan una idea de lo que vamos a hablar en el próximo video. En la ley mosaica, si los judaizantes quieren vivir en la ley mosaica, les recuerdo que tendrían que guardar la ley del leribato. ¿Me escucharon? Queridas señoras y mujeres que se están metiendo en la secta del movimiento de raíces hebreas, mucho ojo en dónde te estás metiendo. Porque escúchame bien, si tú te metes en eso, después no te puedes negar a que si tu esposo se muere, que tenga que tomarte por mujer tu cuñado. O escúchenme bien, mujeres, si ustedes creen que la ley mosaica es la que está rigiendo en el nuevo pacto, no se quejen si su esposo tiene 2 esposas, porque la ley mosaica lo permite. Bueno, ¿se dan cuenta la estupidez? No te quejes después, porque si quieres vivir en esa ley, te recuerdo que esa ley confirma el leribato y confirma que los hombres pueden tener más de 2 mujeres. Otra cosa, si tú quieres vivir en el nuevo pacto, no te quejes si tu esposo te da carta de divorcio y te despacha,
porque la ley mosaica lo permite. ¿Ok? Si tu esposo se aburre de ti y te da carta de divorcio y te dice, vete, ahí te ves, y se casa con otra mujer, no te quejes, porque la ley mosaica dice que el que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. ¿Ok? Cristo nos entregó una mejor ley que rige en el nuevo pacto. Entonces, vamos a, queridos hermanos, encontramos a Paulo pidiéndonos mandamientos culturales, como por ejemplo, en algún momento Pablo nos dice que no podemos usar ropas con dos tipos de tela, porque ese es un mandamiento cultural, es propio del pueblo de Israel. ¿Encontramos eso en las cartas paulinas? No. Encontramos a Paulo diciendo que a los que pecan en la iglesia los azoten con 40 azotes, como lo establece Deuteronomio 25. No, eso no aparece en las cartas paulinas. Encontramos a Paulo diciendo... Bueno, vamos hasta aquí. De igual forma, no vamos a hablar acerca de esto hoy, pero es lo que vamos a... Ay, es lo que vamos a hablar el próximo video. Se me llegó la hora, son las 12 de la madrugada. Lo dejamos hasta aquí. Dios me lo bendiga. Y seguiremos hablando de esto poco a poco. No hay prisa. Tengan feliz noche. Dios me lo bendiga.